Mi madre me dejó un mensaje: no vuelvas. Seguiremos sin ti. Respondí con un simple, entendido, y anulé mi firma del fondo familiar, bloqueé la cuenta conjunta y me retiré del negocio inmobiliario. A la mañana siguiente, tenía 79 llamadas perdidas y un correo del abogado: tenemos un problema grave. No pude evitar reírme antes de contestar. En ese instante, supe con total claridad que no había vuelta atrás. Estaba listo para borrar a mi familia de mi vida sin dudarlo, sin mirar atrás. La frialdad con la que actuaron, lo casual del rechazo, hizo que me costara controlar la rabia. Era como si hubieran estado esperando una excusa perfecta para deshacerse de mí. Y cuando la encontraron, ni siquiera fingieron sentir remordimiento. Estaba en el trabajo cuando recibí el mensaje de voz. Duraba apenas 10 segundos. Era la voz de mi madre, seca, sin rastro de emoción. No estaba enfadada, ni triste, solo terminante. Estás fuera, no vuelvas, podemos vivir sin ti. Lo escuché 2 veces para asegurarme. No mencionó mi nombre, no dio razones. Solo esas palabras, frías, ensayadas. Ni siquiera intenté llamarla. Conocía ese tono. Sabía cuando algo era definitivo. Así que respondí con 2 palabras: entendido. Y seguí con mi día. Lo primero que hice fue acceder a la cuenta fiduciaria. Fui yo quien la creó desde el principio. Ellos nunca entendieron realmente cómo funcionaba. Sabían que existía, que era para el futuro de la familia, como yo les había dicho. Revocar mi autorización fue simple. Sin mi firma, esa cuenta quedaba congelada. Todos sus planes, sus movimientos fiscales, inversiones, incluso el acceso de emergencia, quedaron bloqueados al instante. Luego cerré la cuenta conjunta. Supuestamente era para situaciones urgentes, para ayudarles si algo pasaba, como cuando mi padre se lesionó el brazo el año pasado. Sin embargo, últimamente noté cargos por compras en línea, restaurantes y supermercados. Cerré la cuenta, activé la verificación en 2 pasos vinculada a mi correo personal y dejé el saldo en 0. Ese dinero, después de todo, era mío. El siguiente paso fue retirarme del acuerdo inmobiliario. Estábamos en proceso de compra de una casa de 2 pisos en las afueras de Portland. El trato estaba a mi nombre, con mi historial crediticio y mi anticipo. Ellos querían ese lugar para jubilarse, y yo había aceptado ayudarlos con la condición de que la propiedad estuviera a mi nombre hasta que pudieran cubrir su parte. Llamé a la gente y pedí que me eliminaran del contrato. Se sorprendió, pero no expliqué nada. Nadie merece explicaciones después de enviarte al exilio con un mensaje de voz de 10 palabras. Esa misma noche, todo estaba cerrado. Mi nombre ya no figuraba en nada. Esperaba alguna reacción, quizás mensajes furiosos. Lo que no esperaba era despertar al día siguiente con 79 llamadas perdidas. Apenas encendí el teléfono, comenzaron a llegar notificaciones sin parar. El primero en llamar fue mi padre, luego mi madre, después una larga lista de números desconocidos y, entre ellos, un mensaje de voz del abogado de la familia. Tenemos un problema serio. Por favor, llámame. No lo hice. Me quedé en la cocina riendo solo. No fue una risa amarga ni falsa. Era alivio. Por una vez, había un problema en sus vidas que no me correspondía resolver a mí. Al mediodía comenzaron los mensajes. De mi madre, no era nuestra intención. De mi padre, fue un malentendido. Necesitamos hablar. De mi hermana, nada. Su silencio fue más revelador que cualquier palabra. No era una coincidencia. Llevaba semanas lanzando indirectas, sugiriendo que debíamos simplificar las cosas, ordenar mejor la propiedad familiar. Siempre tenía esa manera de decir las cosas que la hacía parecer útil. Esa era su táctica: acercarse, mostrarse amable y manipular desde adentro. Durante años la defendí incluso cuando no lo merecía, pero ahora todo encajaba. La tensión reciente en casa no era casual. Tenía origen, y sospechaba con fuerza de quién venía. Mi hermana siempre había envidiado el nivel de confianza que mis padres depositaban en mí. Yo era quien se encargaba del dinero, la logística, los planes. Ella apenas estaba de adorno, sin voz ni voto, hasta ahora. Algo les había dicho, algo lo suficientemente grave como para que me expulsaran sin hablar conmigo. Pero cometió un error. Pensó que yo volvería suplicando. No sabía que cuando me echan, no regreso. Vuelvo solo si quiero prender fuego a todo. El silencio no me molestaba. De hecho, lo agradecía. Después de todo lo que dijeron, o no dijeron, era evidente que necesitábamos distancia. Dejé que los días pasaran. Ignoré sus llamadas. No abrí sus mensajes. Ni siquiera escuché los otros buzones de voz que se fueron acumulando. Solo esperé. Quería ver cuánto tardarían en desesperarse. La respuesta llegó al tercer día. Esa mañana, el sistema de seguridad del edificio me notificó que mi padre estaba en la entrada. No tenía ningún motivo para estar allí. Lo observé desde la cámara. No intentó llamarme. Solo se quedó parado, inquieto, mirando su móvil, luego alzando la vista como si esperara verme en una ventana. Esperó unos 10 minutos. No le abrí. Esa noche, encontré una nota doblada pegada a la puerta. Reconocí de inmediato la letra de mi madre, ordenada, inclinada, como si aún estuviera en un colegio católico. El contenido era breve. Pedía disculpas, hablaba con vaguedades, y terminaba con una frase: no tomes decisiones que no puedas revertir. La leí una vez y la tiré a la basura. No había explicaciones.
No había responsabilidad, solo palabras suaves disfrazadas de redención. De mi hermana seguía sin haber señales. No esperaba otra cosa. Estaría celebrando en silencio, creyendo que había ganado. Me había apartado del fideicomiso, de la casa, del vínculo familiar, todo sin enfrentamientos. Esa era su especialidad, actuar desde las sombras, haciendo que todo pareciera buena voluntad. Entonces decidí actuar. Llamé a la agente inmobiliaria con la que estábamos tratando. Atendió de inmediato, con su tono habitual, hasta que le pedí que enviara un aviso formal de retirada del trato a mis padres. Se quedó callada un momento, dijo que prefería no involucrarse en asuntos familiares. No estás involucrándote, le respondí, solo eres la constancia escrita. Y envió el correo. No necesité ver su reacción. Ya no me importaba. Me lo imaginaba con bastante claridad. Ese momento helado en el que ves algo por escrito, algo definitivo. No es lo mismo ignorar un mensaje de voz o un texto. Recibir una notificación legal diciendo que tu hijo ha renunciado oficialmente al único sustento que mantenía tus finanzas a flote, eso es otra cosa. A la mañana siguiente, Elena, mi madre, volvió a llamarme. 6 veces. No respondí ninguna. Ya por la tarde, el abogado de mis padres me escribió un correo. De todo lo que decía, una frase me quedó grabada. Hay más en esto de lo que crees. Me quedé rumiando esas palabras durante horas. Más en esto. Más que. Así que decidí esperar. Esa misma noche, Sofía, mi hermana, rompió el silencio. Me envió un mensaje breve. Espero que estés orgulloso de lo que hiciste. Ni una coma, ni un punto. Solo veneno. Y suficiente para confirmarme lo que ya sospechaba. Ella había estado detrás de todo desde el principio. Ahora que las cosas no estaban saliendo como había planeado, empezaba a desmoronarse. Tal vez pensó que iba a arrastrarme de vuelta, rogando o explotando de ira. Lo que no entendía era que yo no tenía intención alguna de regresar. No hasta que el daño estuviera completamente hecho. Al día siguiente, me crucé en una estación de servicio con un viejo amigo de Rogelio, mi padre. Hacía más de un año que no hablábamos. Me saludó con una sonrisa y me preguntó por la casa. Luego soltó un comentario que se me quedó grabado. Me contaron que te saliste del acuerdo porque no pudiste con la presión financiera. Qué complicado. Sonreí, no lo corregí, pero algo se encendió en mi cabeza. Sofía ya estaba esparciendo su versión de los hechos. Entonces llamé al antiguo contador de la familia, el que teníamos antes de que mi hermana insistiera en cambiarnos a alguien más moderno, más proactivo. Concerté una cita y le mostré las copias del fideicomiso que aún conservaba. Lo recordaba todo. Le pregunté cómo alguien podría manipular el fideicomiso desde dentro sin levantar sospechas. Me miró con cierta cautela. No quería involucrarse, pero soltó una pista. Si alguien les dio información equivocada a tus padres haciéndola pasar por tuya, eso podría desestabilizarlo todo. Eso era justo lo que necesitaba escuchar. Ya tenía un camino. Sofía había estado jugando a ser la titiritera, alimentando sus miedos, torciendo la narrativa, quizás incluso falsificando documentos, todo para apartarme del medio. Pero en el momento en que me convirtió en su enemigo, se le acabó la protección. No necesitaba gritar, ni siquiera venganza. Aún no, solo debía esperar el momento justo para que su versión se desmoronara frente a ellos. Las grietas aparecieron antes de lo previsto. Primero, una llamada del nuevo contador. Bueno, el de ellos ahora. Me dejó un mensaje de voz pidiéndome aclaraciones sobre ciertos detalles del fideicomiso y movimientos bancarios. Jamás había hablado con ese tipo. ¿Por qué tendría que explicarle nada? En vez de llamarlo, reenvié el mensaje a nuestro antiguo contador. Me devolvió la llamada en menos de una hora. Parece que alguien intentó modificar el fideicomiso, me dijo. ¿Sin mi firma? Pregunté. Eso es lo que no cuadra, respondió. No pudo confirmar quién lo había hecho, pero era evidente que alguien estaba intentando hacer cambios sin ser detectado. Alguien que ignoraba que, a pesar de todo el drama familiar, mi autoridad legal no había desaparecido simplemente porque me mantuve en silencio. En cuanto dijo alguien, supe a quién se refería. Y también supe que había tratado de ocupar el rol que yo construí desde cero. Pero lo hizo con una torpeza sorprendente. La semana siguiente, me escribió una prima con la que casi no hablaba. Me invitó a almorzar y me dijo que había escuchado algo raro, algo que quería aclarar conmigo. No conocía los detalles, pero sí sabía que Sofía andaba diciendo por ahí que yo estaba alejándome de la familia por avaricia, que no quería compartir nada, que siempre había sido controlador. Me reí. ¿Controlador? Una palabra cuidadosamente elegida, lo suficientemente cargada para sonar sucia, pero no tanto como para ser escandalosa. Sabía que la gente la creería. Ese era su juego, no lanzar una acusación extrema, sino ir sembrando dudas, cambiando la narrativa poco a poco. Pero la gente habla, y cuando las historias se comparan, las mentiras empiezan a chocar. A mi tío le contó una versión, a mi prima otra distinta. Cronologías diferentes, motivos distintos. Pero siempre el mismo objetivo, hundirme a mí. Yo no reaccioné, no publiqué nada, no hice escándalos en grupos familiares. Solo esperé. Y entonces llegó el momento perfecto, uno que ni siquiera tuve que provocar. Me escribió la agente inmobiliaria. Por error, me copió en una respuesta que iba dirigida a mi hermana. Sofía la había contactado intentando averiguar si aún era posible salvarla
operación de la propiedad sin que yo estuviera involucrado. Lo grave no fue eso, sino que en su correo insinuó que yo me había apartado del trato por inestabilidad mental. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. ¿Inestabilidad mental? ¿Así era como me estaba retratando? Justo ante la persona que podía dar fe del trabajo y dinero que yo había puesto en esa casa. La única que sabía que, sin mí, ese trato nunca habría existido. Le respondí directamente a la agente. Copié a mi abogado y adjunté los comprobantes de todos los pagos que había hecho para esa operación. También reenvié un correo antiguo donde quedaba claro que la idea original del proyecto había sido mía. La agente respondió en menos de una hora. Su tono era ahora serio, formal. Me agradeció la información y me comunicó que no mantendría más conversaciones con mi hermana que no fueran estrictamente transaccionales. Sabía lo que venía después. Y no me equivoqué. Esa noche, sonó mi teléfono. Primero Elena. No contesté. Luego Rogelio. También lo dejé sonar. Finalmente, Sofía. Esa llamada sí la tomé. Ni bien atendí, me atacó de inmediato. Me acusó de querer destruirlo todo, de hacerme la víctima. ¿Por qué? Solo hice unas preguntas, gritó. Y ahí supe que ya no tenía control del juego. La dejé desahogarse. No la interrumpí. Solo le hice una pregunta cuando terminó. ¿Por qué le mentiste al agente inmobiliario sobre mí? Al otro lado de la línea hubo un silencio tenso. Y luego colgó. Ese fue el primer indicio de que algo se estaba resquebrajando, una fisura que podía aprovechar. Todavía no sabía con precisión qué había dicho sobre mí a Elena y Rogelio, pero debía ser algo muy personal, algo que sonara verosímil, algo que les hiciera cambiar de postura de manera tan drástica sin siquiera preguntarme. Solo necesitaba que lo dijeran en voz alta para poder desenmascararlo todo. Y ocurrió antes de lo que imaginaba. El domingo siguiente, Elena volvió a llamar. Dejé que el teléfono sonara. Luego recibí un mensaje. Por favor, solo 5 minutos. Sin reproches, sin gritos. 5 minutos. Eso era exactamente lo que yo necesitaba. Devolví la llamada. Estaban en altavoz. Podía sentir la tensión en el aire antes de que alguien hablara. Rogelio empezó con una especie de declaración mal estructurada sobre cómo todo se había salido de control. Elena lo interrumpió diciendo que nunca quisieron herirme, que simplemente reaccionaron a lo que les contaron. Y ahí vi mi oportunidad. ¿Quién les contó?, pregunté. Hubo un silencio incómodo. Después, Rogelio se aclaró la garganta. Tu hermana dijo que planeabas quedarte con todo, que querías dejarnos sin nada, que habías dicho que éramos un lastre. No supe ni cómo reaccionar. La mentira era tan específica y absurda que me quedé helado. Mantuve la calma. Cuando dije eso, Elena dudó. Ella dijo que se lo mencionaste hace unas semanas, en el coche, después de aquella discusión en la cena. No hubo tal discusión. Ni siquiera compartimos el coche. Aquella noche comimos en un silencio incómodo y cada uno se fue por su lado. Era una invención tan torpe que me dieron ganas de reír. En vez de eso, pregunté. ¿En algún momento se les ocurrió preguntarme a mí? No respondieron. También dijo que ya habías hablado con un abogado para sacarnos del fideicomiso, añadió Rogelio. Que querías que ella se encargara de todo una vez que nosotros estuviéramos fuera. Ahí entendí todo. No solo había mentido, había dado la vuelta a los hechos. Todo lo que venía haciendo por debajo de la mesa, lo proyectó sobre mí. Y ellos lo creyeron. Porque era más fácil pensar que su hijo se había vuelto ambicioso que admitir que su hija los estaba manipulando para quedarse con una parte mayor. No grité, no me molesté en explicarme. Solo dije, mañana, quiero verlos a todos. Sin excusas. Yo llevo los documentos. Ustedes traigan las mentiras. Aceptaron. Al día siguiente, estábamos sentados en el comedor. Coloqué sobre la mesa una carpeta llena de pruebas, estados de cuenta, correos impresos y el mensaje reenviado del agente inmobiliario, donde mi hermana insinuaba que yo no estaba en condiciones mentales para tomar decisiones importantes. Ella estaba frente a mí, con los brazos cruzados, con esa actitud de quien todavía cree tener el control. Empecé por el correo del agente. Después, los pagos que yo había hecho. Luego, un mensaje que ella envió a unos primos, lleno de insinuaciones. Cada vez que dejaba un papel sobre la mesa, no decía nada. Dejaba que los documentos hablaran por mí. Elena no levantaba la vista del mantel. Rogelio la miraba de reojo, como esperando que ella dijera algo que salvara la situación. Finalmente, puse el último documento, un mensaje del antiguo contador de la familia, confirmando que alguien había intentado modificar el fideicomiso haciéndose pasar por tener autoridad compartida. Ese fue el golpe final. Sofía intentó hablar, pero por primera vez no supo qué decir. Me levanté. Querías que me apartara, dije. Pues ya lo lograste. Ahora eres tú la que queda fuera. Miré a mis padres. Ella mintió, y ustedes lo permitieron. La creyeron sin siquiera hablar conmigo. No hubo respuestas. Elena murmuró, casi en susurro. No lo sabíamos. ¿Por qué no preguntaron?
respondí, y me fui. 2 días después, recibí un mensaje de Rogelio. Solo una línea, la hemos sacado del fideicomiso. Luego, otro de Elena, nos equivocamos. Por favor, vuelve. No contesté de inmediato. Hacer que todo cayera por su propio peso había requerido paciencia. Y aunque por dentro ya estaban cayendo las piezas, yo no había terminado. Porque perdonar no significa eliminar las consecuencias. 3 días después de que la quitaran del fideicomiso, Sofía apareció en mi oficina. Ni idea de cómo había dado con la dirección. Me había mudado un año antes y nunca se lo había dicho a nadie. Tal vez buscó entre correos viejos, tal vez me siguió. El caso es que estaba ahí, en el vestíbulo, como si nada hubiera pasado, como si tuviera derecho a estar allí. Pidió 10 minutos, le di 5. Entró sonriendo, con ese aire falso de quien quiere disfrazar todo como un simple malentendido entre hermanos. Dijo que ahora entendía que las cosas se salieron de control, que nuestros padres habían exagerado. Nunca reconoció haber mentido. Se escudó en la confusión, en el estrés, en los sentimientos. Luego fue directa al grano. Quería enmendar las cosas, no conmigo, sino con el negocio familiar. Todavía creía que podía ser parte de la empresa, a pesar de estar oficialmente fuera del fideicomiso. Me pidió un pequeño rol, algo simbólico. Según ella, para mostrarles a mamá y papá que seguimos unidos como familia. Estuve a punto de reír. Me levanté, fui hasta un archivador, y saqué una carpeta que no había tocado en meses. Era una propuesta de negocio que ella me había rogado revisar. Una idea sin pies ni cabeza para una marca de estilo de vida que, según ella, se haría viral. Me pidió financiamiento. Le dije que no. Le entregué la carpeta. Empieza tu propio camino. La revisó por encima, confundida. Luego me miró, y ahí comprendió que no había vuelta atrás. ¿Crees que esto es un castigo? No. Dije, aún no. Salió furiosa. No la detuve. Esa misma noche, llamé de nuevo al contador. Le pregunté cuánto tardaría en trasladar formalmente el control de las cuentas del negocio a una estructura compartida entre Rogelio y yo, sin lagunas legales, sin accesos externos. Me dijo que podía quedar listo para el final de la semana. Esperé a que se completara todo el papeleo. Y entonces di un paso que nadie vio venir. Llamé a mis padres y les pedí que nos reuniéramos, solo nosotros 3. Durante la cena, les conté todo lo que había descubierto. Les mostré correos, mensajes, la cronología alterada, la intención falsificada de modificar el fideicomiso. No dejé nada fuera. Les presenté todas las pruebas con calma. Y al final, solté algo que no esperaban. Estaba dispuesto a restaurarlo todo. El fideicomiso, la propiedad, el acuerdo conjunto, pero con una única condición, que Sofía quedara completamente fuera de todo. Mi madre, Elena, se mostró incómoda, pero Rogelio, mi padre, fue directo. Solo dijo, hecho, y con eso quedó todo sellado. Esa misma semana, retomé mi lugar en el acuerdo inmobiliario. La agente de bienes raíces se sorprendió, pero lo tomó bien. Esta vez, el financiamiento avanzó sin problemas. Mis finanzas, mis activos, mi firma. No le dije nada a Sofía. Preferí que se enterara por su cuenta, al revisar los registros públicos de la propiedad. A la mañana siguiente, recibí un solo mensaje de ella, me lo robaste. No respondí. Más tarde, ese mismo día, me escribió una amiga de Sofía, alguien que conocía desde hacía años. Solo decía una frase, está intentando conseguir un préstamo. Nadie quiere firmar con ella. No pude evitar sonreír. La casa que quiso quitarme volvía a estar en mis manos. El fideicomiso que intentó manipular se reconstruyó sin su nombre. El negocio que trató de colarse quedó sellado para siempre. Esta vez no habría rescates. Estaba sola, totalmente sola. Pasaron 3 semanas en silencio. Ni un mensaje, ni una llamada. Después de todo lo que hizo, después de las mentiras, la manipulación, los intentos por dejarme fuera, Sofía simplemente desapareció. Pensé que en algún momento haría otro movimiento, alguna amenaza legal, otro intento de tergiversar la historia, pero no ocurrió nada, ni siquiera una disculpa fingida. Estaba fuera de opciones. Mientras tanto, mis padres y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación, paso a paso. Empezamos con lo simple, café los domingos, ayudarles con documentos de la mudanza, conversar sobre el pasado sin evitar los temas difíciles. Dejaron de justificarla, no porque yo se los pidiera, sino porque al fin veían todo con claridad. Una noche, Elena sacó una carpeta vieja con el primer acuerdo de la propiedad. Me preguntó si consideraría retomar el plan original, ser copropietarios los 3. No respondí enseguida. En su lugar, redacté una nueva estructura. Propiedad completamente a mi nombre, pero con un acuerdo notariado que les otorgaba derecho total de vivienda, sin fecha de vencimiento, sin renta, sin condiciones. En caso de que algo me sucediera, un apartado legal garantizaría que nadie pudiera desalojarlos. Y lo aceptaron de inmediato. Ya no se trataba solo de una casa. Era una nueva base para nuestra familia. Una semana después, firmé los documentos revisados en la oficina de títulos. Al ver mi nombre nuevamente ahí, supe que todo estaba en su lugar. La casa era nuestra, mía para protegerla, suya para vivirla. Sofía no solo estaba fuera,
estaba legalmente bloqueada de todo. 2 días después, se formalizó el fideicomiso. Solo figurábamos mis padres y yo. Las cláusulas eran firmes. Cualquier intento de interferencia activaría una auditoría completa y el congelamiento inmediato de todo. Nuestro contador se encargó de que no quedaran huecos. Luego apareció una llamada en mi buzón de voz, de un número bloqueado. No la atendí. Cuando la escuché después, su voz sonaba más apagada, más frágil de lo que la recordaba. Lamento que las cosas hayan terminado así, decía. Ya hiciste tu punto. Solo espero que algún día seas lo bastante maduro como para dejar esto atrás. La eliminé sin pensarlo. No había nada que dejar atrás. Ya no tenía que demostrarle nada. Ella fue quien lo intentó. Trató de sacarme del camino, y ahora solo le quedaba mirar desde fuera. Mi padre me contó después que también la había llamado a él. Le dijo que tenía una nueva idea de negocio y que necesitaba dinero para empezar. No pidió volver a la familia, solo ayuda económica. Rogelio le dijo que no. Así, sin rodeos, sin discurso, solo no. Fue la primera vez en mi vida que lo vi trazar un límite tan claro. El día que nos mudamos a la nueva casa fue tranquilo, sin celebraciones, sin grandes gestos, solo nosotros 3 descargando cajas, decidiendo qué habitación usaría cada quien. Elena colgó una foto nuestra de hace 10 años, una de las pocas donde realmente parecíamos un equipo. Me dijo que estaba cansada de fingir que nada había cambiado. Tenía razón, habíamos cambiado. ¿Éramos distintos? Sí, más conscientes, con algunas cicatrices, pero otra vez unidos. Días más tarde, la antigua mejor amiga de Sofía volvió a escribirme. Me contó que mi hermana había estado contactando a todo el que pudiera escucharla, a personas con las que ni siquiera hablaba desde hacía años. Decía que la habían dejado afuera injustamente, que yo había manipulado a nuestros padres, que le quité lo que le pertenecía, pero nadie le creía. La amiga me escribió una última vez: sea lo que sea que hiciste, ahora está completamente sola. No respondí, ya no quedaba nada por decir. Esto no era venganza, era simplemente asegurarme de que la puerta que ella misma cerró tras de mí fuera la misma que ahora la mantenía fuera a ella. Quiso controlarlo todo, quiso quedarse con el poder. Pensó que podía sacarme de escena y ocupar mi lugar, como si lo mereciera. Pero ahora no tiene asiento en la mesa, ni acceso, ni nombre en ningún documento. Y lo más importante, ya nadie cree su versión. Y nosotros 3, estábamos empezando de nuevo. Actualización. Ya pasó un mes desde la mudanza, y todo ha cobrado una calma inesperada. Mis padres y yo compartimos una dinámica sencilla, casi silenciosa. No necesitamos hablar de lo que ocurrió, no porque queramos evitarlo, sino porque ya no pesa como antes. Lo entendimos, lo enfrentamos, y lo dejamos atrás. Ellos volvieron a confiar en mí sin reservas, y yo dejé de mirar por encima del hombro esperando el próximo golpe. De ella no he vuelto a saber nada directamente. Ninguna llamada, ningún mensaje. Me contaron que alquila un departamento pequeño, lejos de todo, y que incluso intentó levantar un proyecto nuevo, pero no prosperó. Las oportunidades que tuvo ya no están. No fue el azar. Ella misma fue cerrando cada puerta con sus actos. Lo que intentó arrebatarme, la propiedad, el fideicomiso, el espacio en nuestra familia, ahora es inaccesible para ella. Y no por castigo, sino porque así lo decidió con cada paso que dio. No siento rencor, tampoco alivio, solo una claridad firme. Durante mucho tiempo pensé que si me alejaba, perdería todo. Pero no fue así. Ella fue quien se quedó sin nada, sin respaldo, sin aliados, sin historia que sostener. Nosotros, en cambio, estamos construyendo algo distinto. No lo que éramos, sino algo más honesto, más real. Y eso, para mí, ya lo es todo.